Buenas tardes, mi nombre es Darby Zanabria, soy estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y voy a hacer una presentación sobre la integración de los recursos humanos, donde vamos a tocar temas básicamente sobre reclutamiento y selección de personal. Bien, vamos a comenzar definiendo lo que es reclutamiento de personal. Es el proceso de identificar y atraer potenciales trabajadores a nuestra empresa. Los candidatos deberán adaptarse a las necesidades no solamente del puesto, sino también a los valores de la empresa y a la cultura organizacional en general. En este caso, cuanto mejor sea el proceso de reclutamiento en recursos humanos, mejor será también el proceso de selección que viene posteriormente. Además, un buen reclutamiento de personal en una empresa permitirá, primero, obtener los mejores candidatos y segundo, encontrar un mayor número de ellos. Em, Ahora bien, la selección de personal. La selección de personal es el proceso que se sigue para la contratación de un empleado en una organización. El objetivo del proceso es elegir al candidato más valioso para la organización o bien el que cumpla, el que tenga mejor acercamiento o que cumpla más características del perfil que se está solicitando. Para cubrir esta vacante se evalúan las cualidades, conocimientos, habilidades o experiencia que tenga la persona para cubrir la vacante que demanda la organización. Ahora tenemos los tipos de reclutamiento. Comenzando con el reclutamiento interno, es un reclutamiento en el cual los reclutadores, valga la redundancia, buscan entre los colaboradores que ya están laborando dentro de la organización para cubrir el puesto vacante. Las ventajas de este reclutamiento: primero, el proceso de reclutamiento es más corto y segundo, cuesta menos, el costo de reclutamiento es menor. Sin embargo, como desventajas, al tomar personas que ya tienen un puesto para llevarlos a otros, se van a crear nuevas vacantes. Este, las formas más comunes de reclutamiento interno pueden ser ascensos de un miembro de un equipo a puestos de mayor responsabilidad, como, no sé, tomar un analista o un líder y volverlo gerente, por ejemplo. Otro método son las transferencias a áreas diferentes dentro de la empresa. Otro método bastante útil son las recontrataciones, que se opta por profesionales que ya se conocen, lo cual simplifica todo el proceso. Unas características del reclutamiento interno es que ya se conocen las fortalezas y debilidades de cada candidato. De hecho, ya ha sido observado el candidato en el desempeño regular de sus funciones dentro de la organización. Por lo que, bueno, ya es mucho más fácil saber si esa persona tiene la capacidad de cumplir con el puesto que se requiere. Por otra parte, ya que todos los candidatos forman parte de la empresa, ya están familiarizados con la cultura organizacional, con la cultura organizacional, los valores, políticas y estilo de trabajo, así que no hay que preocuparse mucho por el proceso de adaptación del trabajador. Ahora, tenemos el reclutamiento externo, que se enfoca en buscar candidatos fuera de la organización, recurriendo al mercado laboral para identificar un profesional que sea capaz de cumplir con los requisitos que exige la posición o la vacante que se está ofreciendo. Las ventajas de esto es que los candidatos externos ofrecen un nuevo aire a la empresa porque, bueno, pues tienes un rango mucho más amplio de personas que pueden llegar con nuevas ideas, con nuevas maneras de trabajar, con un nuevo ritmo. Otra ventaja es que te permite buscar posiciones muy específicas, precisamente porque el reclutamiento externo te ofrece un rango mucho más amplio de personas y de profesionales. Las desventajas del reclutamiento externo es que el proceso puede tomar mucho tiempo, porque son muchas personas y además hay que esperar a que la información de la vacante disponible llegue a todas esas personas. Otra es que los candidatos deben adaptarse a la empresa, cosa que también toma tiempo porque tienen que conocer las políticas y la manera de proceder de la empresa. La modalidad externa se caracteriza por seguir un minucioso y extenso proceso de reclutamiento. Este comprende la publicación de anuncios de empleo, recolección de currículum, análisis de candidatos, entrevistas y contratación.
Además, al mirar fuera de la empresa, la cantidad de postulantes suele ser mucho mayor y la evaluación toma más tiempo. Adicionalmente, a diferencia del reclutamiento interno, aquí los candidatos son ajenos a la cultura organizacional de la empresa. Por lo tanto, no solo se evalúan las habilidades, conocimientos y experiencia del candidato, sino también su idoneidad para encajar dentro de la empresa. Y luego finalmente tenemos el reclutamiento mixto, que se buscan candidatos tanto dentro como fuera de la empresa. Para eso es posible destinar cosas cuotas, perdón, tanto para los candidatos externos como los internos, y de esta manera el proceso es más justo. Ahora hablaremos del proceso de reclutamiento. Este se divide en tres pasos, resumidamente hablando. Primero, hay que definir el perfil deseado en función de lo que necesite la empresa, ¿no? Entonces las empresas deben fijar algunas características a cumplir por los postulantes, como la edad, como las aptitudes, cualidades de esa persona, formación académica y experiencia laboral. Esto es una información fundamental a la hora de decidir qué es lo que se necesita tanto en la empresa como en el puesto que está vacante. Después de eso, se revisan las candidaturas y se hace una preselección. En este caso, se anuncia la oferta de trabajo. Posteriormente, empieza la etapa de preselección de candidatos, donde se debe escoger entre los aspirantes que respondan al perfil deseado o que, bueno, o que tengan o que cumplan la mayor cantidad de características que se exigen, sobre todo las más importantes, ¿no? Porque al ofrecer características, unas tienen más peso que otras y bueno, se toman decisiones en base a eso. Después de eso viene la entrevista y evaluación. En esta, en esta fase o en esta etapa, los postulantes que ya fueron preseleccionados en base a sus currículum deben pasar por una entrevista inicial donde se pueda verificar su lenguaje, habilidades, experiencia y por supuesto solucionar las dudas que se presenten o que tenga esa persona en cuanto al trabajo, a la empresa, al puesto, al sueldo y demás cosas. Asimismo, también suelen hacerse o deberían hacerse pruebas físicas, algunos exámenes médicos y algunas pruebas psicológicas. Este, Fuentes de reclutamiento externo. Las principales fuentes de reclutamiento externo suelen ser portales de empleo, que son sitios web especializados que integran en un mismo lugar la demanda y la oferta de empleo, como puede ser LinkedIn o Boomerang o Computrabajo. Otras son las redes sociales. A través de las redes sociales podemos descubrir y ofrecer numerosas fuentes de empleo, como por ejemplo en Facebook hay grupos de empleos donde sueltan publicaciones de empresas que están buscando personal, por ejemplo. Eventos especializados del sector. Estos sirven para conocer profesionales pertenecientes a áreas y sectores específicos. Bolsas de empleo públicas. Son creadas por organismos públicos como el Estado, comunidades autónomas o administración local. Ferias de empleo locales. En estos eventos, los reclutadores y demandantes de empleos deben coincidir y realizar entrevistas presenciales. Páginas de empleo de la compañía. Una empresa puede publicar y gestionar sus vacantes desde su propia web corporativa. Día de puertas abiertas es un día en el que las empresas dan a conocer su marca. Y finalmente, agencias de reclutamiento. Estas agencias ayudan a las empresas a encontrar el talento que necesitan incorporar en la plantilla. Ahora, fuentes de reclutamiento interno. Tenemos pasantes, que son personas que ya conocen la empresa y ya han trabajado en ella durante un breve periodo de tiempo. Y bueno, a estas personas, en base a su comportamiento y aptitudes y a sus logros, en algunos casos, dársele la oportunidad de tener un puesto fijo en la empresa, luego de hacer pasantías. Promoción interna es el ascenso laboral de profesionales que ya forman parte del equipo. Antiguos trabajadores, en este caso se trata de personas que tuvieron que abandonar la empresa en el pasado o que a lo mejor decidieron hacerlo
pero que sabemos que son buenos trabajadores y bueno, se les puede dar la oportunidad de volver este, para, para que cubran un puesto, porque bueno, ya se conocen y se sabe cuáles son sus cualidades y sus características y el proceso de reclutamiento es mucho más sencillo. Programa de feriados, de referidos, perdón, programa de referidos tiene lugar cuando se tienen en cuenta las recomendaciones de clientes, conocidos, compañeros o etcétera, demás personas. Ahora, el proceso de selección que viene inmediatamente después del proceso de reclutamiento, el proceso de reclutamiento terminaba en las entrevistas, ¿no? Preselección y entrevistas. Después de las entrevistas viene la selección. En este caso se trata de seleccionar al candidato o candidatos que van a incorporar a nuestra compañía. Para esto se tiene en cuenta toda la información recogida en todas las fases del proceso de reclutamiento, de preselección, ¿no? Después de que se reciben los CVs y se hacen las entrevistas, en base a esas entrevistas se hacen digamos, una eliminatoria. Se eliminan los perfiles que se acerquen menos al deseado y se dejan unos cuantos que vendrían siendo, se podrían denominar finalistas, por así decirlo. Y bueno, en base a eso se toma el que va a tomar el puesto o los que van a tomar los distintos puestos dependiendo de cuánto personal necesita la empresa. Después de eso viene la contratación. En esta etapa se debe explicar al postulante o postulantes todos los aspectos legales y contractuales de su contratación, incluyendo las condiciones de trabajo y los beneficios que recibirá. Finalmente no, luego viene el proceso de capacitación, donde el supervisor directo debe enseñar las principales tareas de la compañía, así como los requerimientos particulares del puesto a cubrir. Finalmente, hacerle un seguimiento a corto, medio y largo plazo. Básicamente, sobre todo si tomas a una persona externa, esta persona no tiene ni idea de cómo funciona la compañía o las costumbres de la compañía. Y bueno, hay que enseñarles cómo es el movimiento de trabajo, cómo se hacen las cosas en ese lugar. Y si además, suponiendo que sea un reclutamiento interno, si es una persona que está en un área y la llevan a otra completamente diferente, aunque esta persona sepa las maneras de proceder de la compañía, no hay garantía de que sepa cómo se ejecutan esas funciones porque son funciones diferentes a las que venía ejerciendo. Entonces también hay que capacitarlo para que pueda adaptarse y ejercer correctamente sus nuevas funciones. Luego de eso, bueno, viene ya el proceso final que viene siendo la incorporación donde este, ya el empleado demostró que puede cubrir el puesto, ya se hizo la capacitación, ya tuvo, digamos, sus primeros días de prueba, que también eso es parte del proceso de selección, ver cómo responde los primeros días al puesto, a la organización, y después de eso, bueno, ya se califica o se denomina como un personal incorporado. Ahora, diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre reclutamiento y selección de personal? Bueno, para empezar, el reclutamiento de personal es una etapa inicial del proceso de búsqueda de candidatos, mientras que el proceso de selección es una de las últimas fases del proceso. Primero viene el reclutamiento, donde tú llamas a las personas que necesitas y después de que recibes las ofertas, entonces seleccionas cuál va a ser la persona o cuáles van a ser las personas que van a quedar laborando dentro de la organización. Después viene, durante el proceso de reclutamiento no es necesaria una acción coordinada del área de recursos humanos, mientras que en el proceso de selección sí es indispensable la coordinación de otras áreas de la empresa con el departamento de recursos humanos. ¿Por qué? Bueno, en el proceso de reclutamiento se encarga solamente de recursos humanos porque ellos solamente dan a conocer el puesto de trabajo, reciben las postulaciones, en este caso currículum, y bueno, hacen algunas entrevistas para descartar cosas muy generales, ¿no? Que la persona maneje un lenguaje correcto, que tenga, no sé, una buena higiene personal, que tenga modales, que de verdad este,
lo que él dice refleje lo que está en su currículo, pero para el proceso de selección sí es necesaria una acción coordinada con otros departamentos porque los jefes de ese departamento que está pidiendo el cargo necesitan también formar parte de ese proceso, ¿no? De seleccionar al personal. Ya ellos se encargan de detallar cosas más técnicas de ese departamento, por ejemplo, que sea un departamento de mantenimiento técnico y se postulan personas, ¿no? Por ejemplo, ingenieros mecánicos. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos recibe las postulaciones y hace unas entrevistas preliminares, pero el departamento técnico tiene que influir en el proceso de selección porque ellos son los que saben determinar si esas personas tienen el conocimiento técnico necesario de mecánica, en este caso, para formar parte de la organización en el departamento técnico, en el departamento de mantenimiento técnico, por ejemplo. Finalmente, en el proceso de reclutamiento tiene lugar la evaluación. Mientras que en la selección de personal se ejecutan acciones y tácticas cuyo objetivo es incorporar al nuevo talento a la empresa. Es decir, en el reclutamiento uno evalúa si la persona verdaderamente tiene las capacidades que se están pidiendo, ¿no? Si esa persona verdaderamente puede o cumple con el perfil que se está exigiendo por parte de la empresa. Mientras que en el proceso de selección ya no, ya esa evaluación se hizo. Entonces las personas que están ahí se sabe que sí cumplen con el perfil que están pidiendo, entonces ya no evalúas, sino que te dedicas a lograr que esa persona se incorpore o se adapte a la empresa, ¿no? Tanto a la política como al clima de trabajo, como a los procedimientos del departamento y cosas por el estilo. Que la persona se termine de incluir al equipo de trabajo y que funcione como ellos. Bien, ahora vamos a hablar de algo también muy importante que viene después de todo lo que hablamos de reclutamiento y selección y la inclusión de un nuevo personal en la empresa, y es la evaluación del desempeño. ¿Qué es la evaluación del desempeño? Bueno, básicamente es un sistema que mide de forma objetiva e integral la conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad. En definitiva, básicamente, cómo es la persona que hace y qué es lo que logra dentro de la organización. La evaluación de desempeño, cabe destacar que servía en el pasado para comprobar el grado de cumplimiento de las expectativas y los objetivos propuestos a nivel individual. Sin embargo, a lo largo del tiempo el concepto ha variado y se han añadido aspectos también como las habilidades, las aptitudes, relaciones de esa persona con compañeros, responsabilidad y cualquier variable relacionada, con el desempeño. Ahora bien, ya sabemos que la evaluación de desempeño es un sistema que se utiliza para medir, ¿no? Para tener ciertas métricas, pero que es un sistema de evaluación de desempeño. Bueno, básicamente es una herramienta que permite obtener datos muy fiables y permanentemente actualizados sobre el rendimiento laboral de cualquier empresa. El sistema de evaluación de desempeño genera además ventajas tanto para la compañía como para los empleados, pues incentiva las buenas prácticas y permite reconocer el esfuerzo de la plantilla. En concreto, ofrece multitud de datos sobre el desempeño de cada trabajador y reduce los sesgos inconscientes a la hora de medir su rendimiento. Entonces, se puede agregar además que un sistema de evaluación de desempeño compila los principales métodos para el análisis del rendimiento laboral, en otras palabras, y permite a las empresas escoger el que mejor se adapte a su situación. El método, ¿no? Que mejor se adapte. La información generada se muestra de manera concisa y clara, de manera que resulta fácil generar métricas y estadísticas, cosa que es indispensable para medir el desempeño de un trabajador. El sistema de gestión de desempeño permite además asignar evaluaciones específicas para cada perfil profesional y se adapta igualmente las respuestas posibles o los criterios de calificación. Eh, Además de eso, como que para qué sirve, ¿no? O qué nos permite un sistema de evaluación de desempeño. Bueno, primero, valorar el rendimiento y el potencial del personal que tenemos a cargo. Segundo, anticipar
problemas de integración. Tercero, identificar tanto los fallos y debilidades como éxitos y puntos fuertes de cada trabajador. Y esto, bueno, es súper importante para a la hora de decir cómo explotar las capacidades de tu personal. Este, ¿Qué más? Bueno, un feedback objetivo para gestionar el talento y desarrollar a los empleados. Actualiza la contribución del trabajador a la empresa, porque bueno, si tú lo evalúas un mes o el primer trimestre del año, ya tienes una serie de cosas que poder lograr, o a lo mejor cosas que tiene en camino y que no ha logrado todavía, pero para saber si logró más cosas o logró las cosas que tenía proyectadas, tienes que volver a evaluarlo con el tiempo, ¿no? Y finalmente, evalúa la calidad del trabajo y relaciones con compañeros, que también es importante con una empresa porque al final las empresas son un conjunto de personas que tienen que trabajar en equipo. Bien, ahora que ya sabemos lo que es la evaluación de desempeño y cuál es su función, para qué puede servir una evaluación de desempeño, vamos a hablar de algunos tipos de evaluación de desempeño, ¿no? Empezando por evaluación por parte del supervisor. Aquí, bueno, se busca un supervisor de un área donde quiera conocer el desempeño de los trabajadores y se le pregunta sobre su subordinado, en este caso, ¿no? Las personas que están bajo su cargo. Se le puede hacer una encuesta, se puede hacer un cuestionario, se puede hacer una entrevista también, una entrevista estructurada, una entrevista no estructurada. Después tenemos la autoevaluación. Aquí se le pregunta a cada trabajador que como califique su propio desempeño, ¿no? Esto también se puede hacer mediante, por ejemplo, un- una encuesta o un formulario, este, de tal manera o con la intención de que las personas se comprometan no solo a ser honestos en la autoevaluación, sino también a mejorar a partir de sus resultados o de los resultados que ellos ven. Otra es evaluación entre compañeros. Bueno, se busca un departamento o un equipo pequeño y se le hacen preguntas sobre sus otros compañeros. No tienen por qué ser precisamente sus subordinados, pueden ser compañeros del mismo nivel. Porque bueno, obviamente la perspectiva de ver a un compañero de trabajo como subordinado, verlo como el mismo nivel, no tiene por qué ser exactamente la misma. Entonces, bueno, se busca esta evaluación por compañeros buscando un resultado más, digamos, personal, ¿no? Más de trabajo en equipo o ese tipo de cosas sociales por ejemplo, buscando una evaluación de rendimiento, que eso sí lo puede hacer, por ejemplo, un supervisor. Evaluación por parte del empleado, bueno, esto es igual que la evaluación por parte del supervisor, pero a la inversa, se busca en un departamento los trabajadores de allí para que haga una evaluación sobre su supervisor, ¿no? En este caso se va a hablar del supervisor, es digamos, el sentido inverso del primer punto. Luego tenemos evaluación por parte del cliente. Esto puede ser muy útil a la hora de evaluar el desempeño de, por ejemplo, personas que trabajen en atención al cliente o personas que trabajen como vendedores o, no sé, igual personas que tengan contacto básicamente con el cliente, como visitadores médicos y demás. Aquí, bueno, se le pregunta al cliente si está conforme con la atención que recibe, con la manera de proceder de la empresa, si alguna vez ha tenido inconvenientes con el personal que lo atiende, si ha intentado comprar algo, suponiendo que sea, por ejemplo, una tienda, y ha tenido un roce con el vendedor o ha sucedido algo por el estilo. Esto también se utiliza para, ¿no?, buscar mejorar el aspecto de la atención al cliente, que es fundamental, y mejorar el desempeño a nivel de, por ejemplo, en el caso de la tienda, vuelvo, el nivel de los vendedores, el mejoramiento de las ventas, se puede dar si obviamente los vendedores tienen un mejor trato con los clientes, ¿no? Este, y finalmente la evaluación de 360, que es un conjunto o una agrupación de todas las anteriores que acabo de mencionar,
Aquí, bueno, se le pregunta a todos, ¿no? Tanto al supervisor como a los compañeros, como a los clientes. También se le puede incluir una autoevaluación allí, para tener, digamos, una opinión global sobre esa persona o esas personas que se están evaluando, ¿no? Y de esta manera poder tener una decisión más precisa o tener un conocimiento mejor a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, de capacitación. Necesitamos capacitar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace falta capacitar en nuestros empleados? Entonces, se hace una evaluación de 360 y ver dónde más o menos hay fallas según las opiniones de todos los anteriores que acabo de mencionar. Bien, ahora vamos a hablar de los métodos para evaluar la capacitación del personal. Se sabe que el personal en una empresa, mientras más capacitado esté, va a ser mucho mejor porque va a tener muchos más conocimientos o cualidades que aportar a la empresa. Este, y bueno, esto para la empresa siempre es súper importante. Sin embargo, siempre es necesario evaluar la calidad de esa capacitación, porque bueno, las capacitaciones tienen un costo y no solo de dinero, sino también de tiempo. Entonces es súper importante para las empresas saber si estas capacitaciones verdaderamente están funcionando o si necesitan cambiarlas, ¿no? Por otras que convengan más. Entonces, el primer modelo, hay cuatro modelos. El primero es el modelo de cuatro niveles de Kirkpatrick, donde se evalúan cuatro niveles, valga la redundancia, que son reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados. En el nivel uno, que es el nivel de reacción, que es después de que los estudiantes completan el curso, se les puede hacer una encuesta, se les puede pedir que completen una encuesta donde se les haga preguntas como por ejemplo, ¿qué tan satisfecho estás con la experiencia de aprendizaje? ¿O crees que has aprendido algo nuevo? O por ejemplo, ¿cómo calificarías la calidad de la capacitación? ¿No? Para uno saber si verdaderamente se sintieron cómodos durante el proceso de aprendizaje. Luego viene el nivel 2 donde se habla como tal del aprendizaje. Aquí se pueden crear cuestionarios donde les preguntes, bueno, cosas sobre esa capacitación, a ver cuáles conocimientos verdaderamente retuvieron y cuáles no, qué conocimientos adquirieron durante la capacitación y qué otros a lo mejor no tanto o a lo mejor se le olvidaron. En este nivel también, si se quiere obtener resultados mucho más específicos, se puede hacer una prueba diagnóstica antes de empezar la capacitación para saber qué conocimientos sobre eso o sobre ese tema ya sabían. De esa manera, después de que tengas la capacitación y apliques el cuestionario después, vas a saber de una manera mucho más precisa qué conocimientos fueron los que obtuvieron en realidad. Luego viene el nivel 3, que es el nivel de comportamiento. En este nivel se descubre si el comportamiento del empleado ha cambiado después del programa de capacitación, ¿no? Si esa capacitación ha influido sobre su comportamiento y si es así, qué tanto, ¿no? Qué tan drástico o qué tan leve ha sido ese cambio en la persona. La manera más eficaz de hacerlo, o más cómoda o más práctica también, es bueno comparar reseñas de evaluación de 360 grados, es decir, hacer un feedback entre los compañeros, supervisores y subordinados de esa persona. Y bueno, obviamente antes del curso para saber qué opinión tienen de él y después del curso para saber la opinión después, y en esa comparación se deduce qué tanto o cuál ha sido el cambio que ha hecho esa persona. Y luego viene el nivel 4, que es el de los resultados. Este es el nivel más importante de la evaluación de la capacitación, evidentemente, porque después de todo, el objetivo principal de una capacitación empresarial es obtener mejores resultados. Entonces, aquí se evalúa el impacto que el curso ha tenido en el negocio o en la organización, analizando las calificaciones de calidad, eficiencia, productividad y satisfacción del cliente. Después tenemos el modelo Roy de Phillips, ¿no? El modelo Roy de Phillips puede considerarse una versión extendida de Kirkpatrick porque ambos tienen los mismos niveles, excepto o con diferencia de que el modelo de Phillips, el modelo Roy, tiene otro nivel al final
que es el retorno de la inversión, mientras que el de Kilpatrick solamente evalúa las expectativas, ¿no? Entonces, los cinco niveles son los mismos. La diferencia es que al final en el modelo de Philips se hace un estudio sobre el retorno de la inversión de esa capacitación, a ver si verdaderamente lo que se gastó en esa capacitación se ve remunerado para la empresa. Bueno, seguidamente tenemos el método de cinco niveles de evaluación de Kaufman. Este método también viene derivado del de Kirkpatrick. La diferencia en este caso es que tiene un quinto nivel donde se evalúa la efectividad de la capacitación y el primer nivel se divide en dos, digamos, subniveles, por así decirlo. Entonces, el nivel 1A, que se trata de medir los recursos, bueno, mide la cantidad de recursos como tiempo y dinero invertidos en tu programa de capacitación, ¿no? Tener ahí una referencia de lo que se gastó en esa capacitación, porque bueno, como ya lo venía diciendo, la idea de la capacitación es que mejore la empresa y si se gasta un recurso en esa capacitación y lo que, lo que mejora la empresa es menor a eso, entonces hay que evaluar y hay que cambiar el método de capacitación que se está usando porque no está siendo rentable. Después viene el nivel 1B, que bueno, es el proceso donde se evalúan las reacciones de los estudiantes del curso, cómo esas personas reaccionaron al curso, cómo se sintieron, cómo influyó ese curso sobre sus capacidades, sobre su comportamiento, sobre su desempeño, ¿no? En el trabajo. Luego viene el nivel 2, que es el nivel de adquisición. Aquí se evalúan los beneficios individuales o microbeneficios de la capacitación, indicando si se cumplieron los objetivos de la capacitación para los estudiantes a nivel individual o a nivel de equipos, de grupos pequeños. Esto significa que debes averiguar, que se debe averiguar si los estudiantes adquirieron nuevos conocimientos o habilidades y los aplicaron en su trabajo, porque, bueno, de nada sirve no darles una capacitación donde ellos adquieran una serie de herramientas y que al final no las apliquen en su trabajo y nada mejora, porque la idea de estas capacitaciones es que tus trabajadores sean todavía mejores que antes y ese mejoramiento se vea en la empresa, ¿no? En el desenvolvimiento de las funciones de la empresa para lograr, bueno, los objetivos que ésta tenga. Luego viene el nivel 3, que es el nivel de aplicación. En este se mide qué también usan los estudiantes o los trabajadores los nuevos conocimientos y habilidades en su trabajo, ¿no? Porque de nada sirve tener unas herramientas si no las sabes usar o si las usas mal. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta ahí si esa capacitación la están aprovechando de la mejor manera. En el nivel 4, que es el nivel de resultados, para la organización aquí se miden los beneficios que ha obtenido tu empresa a nivel global. Los beneficios pueden ser una mejora en el desempeño, una reducción de los costos o una mayor rentabilidad. Eh, Hay como opciones, ¿no? No tiene que ser un beneficio a nivel de funcionamiento. Puede ser también que se gaste menos dinero, porque, bueno, tenías una capacitación que te costaba más, ahora usas una que te cuesta menos, pero tiene el mismo impacto sobre los trabajadores y, bueno, es rentable, ¿no? Luego el nivel 5, que es el último, que son los resultados sociales. En este nivel se evalúa el impacto que tuvo el curso en lo que Kaufman, que es el que diseñó en este método, denomina clientes de mega nivel, ¿no? Con esto lo que se refiere es a los clientes comerciales o a la sociedad en su conjunto, a la sociedad en la que la empresa brinda un beneficio, ¿no? O un producto. Y finalmente tenemos el modelo CIRO, que se llama así por sus siglas que significan contexto, insumos, reacción y resultados, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estas son las siglas en inglés. A diferencia de los otros modelos, este está diseñado específicamente para evaluar la capacitación a nivel gerencial. Los otros los puedes aplicar con todos los trabajadores. Este es
para evaluar a nivel gerencial. Este, entonces, este modelo tiene cuatro fases, como ya vimos. La fase uno, que es la del contexto. En esta fase se evalúa la situación actual de tu empresa. Aquí se intenta determinar todos los factores que pueden afectar los resultados de la capacitación. Mientras tanto, durante esta etapa se determina qué le falta a la empresa en términos de desempeño. Como resultado, bueno, se debería obtener una lista de necesidades que deben ordenarse según los tres niveles siguientes, en base a los tres niveles siguientes. Entonces viene el nivel 2 o la fase 2, que es la fase de insumos, ¿no? El objetivo en esta etapa es identificar la mejor intervención de capacitación. Hay que reunir información sobre todo los posibles métodos y técnicas de capacitación, y también se debe pensar en cómo diseñar y gestionar y entregar el curso a los estudiantes, que en este caso son los trabajadores de la organización o los colaboradores de la organización. También se analizan los recursos de la empresa y se determina la mejor manera de utilizarlos para conseguir los objetivos. Básicamente, se hace un estudio de todas las capacitaciones que se pueden utilizar en la organización, y se evalúa cuál es la que mejor conviene en base a los recursos que se tienen, ¿no? Y bueno, se aplica para lograr los objetivos que se tenga con esta capacitación, si es viable y demás. Luego viene la fase 3, que es la fase de reacción. En esta fase se preguntará o se le pregunta a los estudiantes qué opinan sobre el curso, ¿no? ¿Qué les pareció su opinión sobre todo su proceso? Y hay que centrarse en tres aspectos. El contenido del programa, hay que preguntarles sobre el pensum, en este caso, el enfoque que le dieron y la adición de valor. ¿Qué opinan ellos sobre cuánto valor o cuánto aporte les dio este curso o esta capacitación a ellos como profesionales? Entonces, lo que interesa en este momento en que se aplica esto, no es solo si a los estudiantes les gustó o si no les gustó el curso, sino también qué cambios les gustaría ver en este programa de capacitación. Este, y recopilar las sugerencias y tenerlas en cuenta cuando se vaya a volver a aplicar el programa. Se hace, ¿no? Aquí aplicaría el término de mejora continua. Se toman todas las sugerencias y en base a ellas, bueno, trata de hacerse un programa que resulte mejor para todos en base a la opinión de las personas. Y finalmente la fase 4, que es la fase de resultados. En esta fase se presentan los resultados de la capacitación. Hay cuatro niveles en los que se medirán los resultados: el estudiante, el lugar de trabajo, el equipo o departamento y el negocio. Entonces, según el propósito de la capacitación y los recursos disponibles, se elige uno de estos cuatro niveles, ¿no? Y se basa todo el modelo en base a lo que se requiera. Si lo que requieres es mejorar a los trabajadores, entonces te enfocas en el estudiante. Si lo que quieres es más rentabilidad, entonces lo enfocas hacia el negocio. Y así depende de lo que convenga en este caso. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de selección y reclutamiento de personal. Bueno, en este caso sería reclutamiento y selección de personal, porque el reclutamiento siempre va primero. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápidamente, ¿no? Comenzamos con la parte izquierda de la pantalla, que vendría siendo la fase de reclutamiento. Aquí se comienza por definir las necesidades del reclutamiento. En este caso, supongamos que falta personal en logística, ¿no? Los almacenes no están haciendo el trabajo adecuado porque, bueno, faltan personas, ya sea almacenistas, tal vez a nivel de más administrativo o a nivel más operativo. Por ejemplo, no hay gente que opere los montacargas. Bueno, en este caso se define el perfil buscado. Aquí, por ejemplo, se puso la edad de 25 años en adelante, que tenga cualidades o aptitudes, mejor dicho, como por ejemplo trabajo en equipo y comunicación. Que tenga cualidades, que sea adaptable y respetuoso, por ejemplo. Sea adaptable a muchas situaciones, porque
Supongamos que en esta empresa el departamento de logística o el movimiento de los almacenes es muy alto y necesita gente que sea apta y que pueda cubrir varias zonas de ese departamento para que funcione el equipo, ¿no? Este, ¿Qué se busca aquí en el perfil, ¿no? Por ejemplo, puede ser un ingeniero industrial, un almacenista o administrador, o cosas que tengan que ver, o cosas por el estilo, ¿no? Carreras afines, básicamente. Y bueno, experiencia no necesaria, ese es el perfil. Después se redacta, ¿no? Una oferta de trabajo, se redacta la oferta de trabajo. En este caso pusimos como las actividades que se requiere que haga el trabajador. Entonces, por ejemplo, realizar auditoría a los procesos operativos, administrativos de los almacenes, recolección, almacenaje y despacho. Todo esto con el fin de corregir o detectar incidencias o faltantes en el inventario. Asimismo, supervisar, verificar y asegurar los procesos operativos administrativos en las sedes del interior del país. De esto se trata el trabajo, ¿no? Para esto estamos pidiendo este perfil. Esta es la redacción, ¿no? Esto es lo que necesitamos que hagas. Y bueno, para ver quién cree que pueda hacer este trabajo o quién esté interesado en hacerlo. Y luego elegimos un lugar donde ofertar ese trabajo. Que en este caso elegimos páginas web de trabajo, más a nivel profesional, como puede ser LinkedIn, CompuTrabajo, que son como las más famosas, y la página web corporativa de la empresa. Luego viene el proceso de selección. Primero se reciben los currículos, ¿no? Todo lo que se oferte en los portales web donde publicamos la oferta de trabajo. Después se hace una preselección de los candidatos, ¿no? Se reciben todos los currículos y luego se hace una preselección de los currículos que cubran o que se acerquen más al perfil que estamos pidiendo, ¿no? Según la oferta de la vacante que liberamos. Después se realizan pruebas y entrevistas a las personas que pasaron la preselección y en base a esos resultados que se evalúan, en base a la evaluación de todos esos resultados, se elige al candidato o candidata que vaya bueno, a formar parte de la organización, a incluirse en la plantilla de la organización. Bueno, esto ha sido todo. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias por su atención y nada, buenas tardes.